Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuada y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Lo amparan asimismo tratados regionales y constitucionales nacionales. El derecho a la alimentación ha sido reconocido en varias convenciones internacionales. Todos los derechos humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y el derecho de vivir libres del hambre. Hoy en México, además de la ratificación, este derecho está consagrado en nuestra Constitución política. El derecho a la alimentación es un derecho incluyente, no es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros alimentos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. Tal y como reconoció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su comentario general 12, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Por otra parte, para el relator especial, el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. ¿Cuáles son los elementos clave del derecho a la alimentación? Accesibilidad. Supone que se garantice el acceso físico y económico a los alimentos. La accesibilidad económica significa que los alimentos deben ser asequibles. Toda persona debería ser capaz de procurarse alimento para una alimentación adecuada sin tener que comprometer por ello ninguna otra necesidad básica, alimentos, alquiler, gastos escolares, etc. Adecuación. Significa que una alimentación adecuada debe satisfacer las necesidades alimentarias de cada persona, teniendo en cuenta su edad, sus condiciones de vida, su salud, ocupación, sexo, etc. Es urgente adoptar una ley reglamentaria que garantice la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos sin discriminación por condición social y económica, aun cuando las reglas del mercado, con tal manera que prevalezcan la seguridad y soberanía alimentaria del país por encima de los intereses privados. Derecho a una vivienda. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en las disposiciones internacionales sobre los derechos humanos como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte. El derecho a la vivienda puede también analizarse en relación con el derecho a la vida. Si el derecho a la vida plantea no solo como el derecho a ser privado de la manera existencia física, sino en el sentido más amplio de garantizar un mínimo económico existencial, esto es decir, de dar cumplimiento a las llamadas necesidades básicas, alimentación, agua, cobijo y vestido. El derecho a la vivienda pasaría de ser un elemento integrante de este otro derecho. Si bien el derecho a la atención médica adecuada nos habla de que el derecho a la salud desde hace mucho tiempo ha sido reconocido como un derecho humano básico. Como no es posible garantizar a nadie la salud perfecta, se ha considerado más correcto, en doctrina, hablar del derecho a la salud. La atención de la salud comprende una variada gama de servicios que incluye la prevención de las enfermedades, la protección ambiental, el tratamiento y la rehabilitación. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. La educación es un derecho humano fundamental, así reconocido desde 1948, año en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo ampara señalando que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El derecho a la educación es sin duda uno de los más importantes derechos de la niñez y quizá el más importante de los sociales.
En este sentido, la educación en todas sus manifestaciones es por la vía de la excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión a un ser social. Así, la educación aparece como algo inherente a la especie humana a través de su historia con la mirada a garantizar la supervivencia del individuo y de la especie. En ella se construyen y a través de ella se garantizan individuos y sociedades desarrollados, como plantea Edgar Faure en el informe de la UNESCO Aprender a Ser en 1972. La educación es un derecho social de segunda generación. Este tipo de derechos son básicos e indispensables para garantizar condiciones de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. El Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho a la educación para que éste sea exigible y justificable. Es necesario conocer la situación que guarda un cumplimiento para llevar a cabo un diagnóstico de este tipo. Thomas Chomsky en el 2001 y 2014 propone considerar las 4A. Número 1. La disponibilidad. Supone la presencia de escuelas de todos los niveles obligatorios en los lugares adecuados, ubicados cerca de donde viven niños, niñas y jóvenes, que cuenten con maestros suficientes formados, operando en forma regular en una organización, dotadas de infraestructura, mobiliario y equipo indispensable para el logro de los propósitos educativos. Número 2. La accesibilidad. Sostiene que no debe haber barreras de ningún tipo para acceder a la educación. La exclusión educativa por razones de raza, origen, color, género, condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión y otras es antónimo de la accesibilidad. Número 3. La adaptabilidad. Se refiere a la capacidad de la escuela para adecuarse a las condiciones específicas de los alumnos y trata del significado, pertinencia y relevancia de la educación que se ofrece. Número 4. La aceptabilidad. Representa un acercamiento a la dimensión de calidad de la educación desde la perspectiva de los estudiantes. Son ellos quienes deben sentirse seguros, respetados y acogidos en la escuela, quienes deben creer que ahí están aprendiendo y que eso que aprenden coincide con sus intereses y les resulta útil para su vida actual y futura. Espero en la siguiente entrega de La Línea de la Salud, información que cura.